os he dicho varias veces, ¿no? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel, vivimos mi esposa y yo en la comunidad en Reto en Portugal, allí estamos trabajando. Y bueno, pues hemos venido a visitar, mi esposa es de aquí, de México, y hemos venido a visitar a la familia de ella y a la familia de la fe, ¿no? También que sois vosotros. Es un gusto y a la vez una responsabilidad estar aquí, pero con mucho agrado, ¿no? Un saludo de parte de la gente de Portugal, algunos, pues ellos han visitado hace ya tiempo, pero han visitado y pues igual los que lleváis aquí más tiempo, pues conocéis a alguno de ellos, un saludo de parte de ellos y la petición de que oréis por nosotros, ¿no? Que lo llevéis en el corazón, de que allí somos un grupo quizá no tan numeroso como aquí en México, pero somos un grupo de cristianos que estamos tratando de agradar a Dios y que tenemos comprometido nuestra vida en ello. Entonces, pues como os decía, como familia de la fe, pues que necesitamos de la oración de los hermanos, y eso es lo que os transmito de parte de ellos. Y estábamos viendo unas fotos, Antonio y yo, ahí en su casa esta tarde, de 1994, ¿no? Cuando pues estaba empezando, yo vivía en Estados Unidos y estaba empezando más o menos la obra aquí. Vivíamos bueno, yo pasé un tiempo en Villa del Carbón, en los principios, ¿no? Y después pensabas, ¿no? Dice, pues fíjate, han pasado casi 30 años y hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Hasta aquí el Señor nos ha traído y ha sido un caminar, ¿no? Ha sido una jornada, un camino, a veces más fácil, a veces no tanto, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Y yo quería, bueno, pues lo que tengo para hablar con vosotros, yo creo que tiene que ser, o yo quiero que sea, o mínimo para mí es una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra de estar en marcha. Pues yo ya no tengo ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 años, tengo alguno más, ¿no? Pero aún, si el Señor lo permite, yo quiero seguir sirviéndole. Yo quiero seguir poniendo mi vida en sus manos y haciendo que mi vida cuente, ¿no? Que mi vida sea útil, ¿no? Que ese es en definitiva el propósito, nuestro propósito de caminar como cristianos, que nuestra vida sea útil. En la presentación de Pablo a la iglesia de Corintio, en su primera carta decía, saludos a la iglesia de Corinto, a los santos llamados a ser santificados, ¿no? Es 1 Corintios 1:2, a los santos llamados a ser santificados, ¿no? Hay una posición que tenemos como cristianos y que tenemos que ser conscientes de ella, ¿no? El Señor ha puesto su vida en nosotros, ¿no? Él nos ha hecho nacer de nuevo. Somos unas nuevas criaturas. En la cruz sucedió algo milagroso. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, cuando nosotros miramos hacia la cruz con una mirada de fe, acontece algo que es milagroso. Se llama, teológicamente los teólogos lo llaman la doble imputación, pero la manera de entenderlo es que la vida del Señor, ¿no? La santidad del Señor descansa en nuestras vidas, ¿no? Y al contrario, todo nuestro pecado se lo cargamos a Él. Pero en ese momento, en el momento en que somos nacidos de nuevo, el Señor nos ve como santos. Por eso dice a los santos, pero después añade, llamados a ser santificados. Hay un caminar, tenemos que hacer valer nuestra salvación. No es que nuestra salvación, también hablaba con alguien en estos días, no es que nuestra salvación depende de nuestras obras, no somos salvos por obras, eso lo sabemos todos de sobra, ¿no? Yo creo que es de las primeras cosas que nos enseñan. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda cambiar nuestra
nuestro destino eterno, que pueda cambiar nuestra condición espiritual. No hay nada. Solamente es un ejercicio de fe, de poner nuestra vida en las manos del Señor. Eso nos hace ser unas nuevas criaturas, ¿no? O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer, pero como consecuencia de eso, sí que tenemos un caminar. Hay un versículo que me gusta compartir, está en Isaías. Me gusta compartir, pero en Portugal, la traducción portuguesa, en muchas traducciones que he mirado, no viene exactamente como viene aquí en la traducción en español. Y en español pues tiene su sentido y tiene, bueno, su jugo, ¿no? En el capítulo 35 del libro de Isaías dice, el versículo 8, y está hablando de nuestro futuro, ¿no? Está hablando del futuro que tenemos como cristianos, ¿no? Después de que hemos entregado nuestra vida al Señor, dice, en el versículo 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No hay otra opción, ¿no? No podemos buscar otro camino. Si la salvación es completa en Cristo, a la vez la salvación es, según Romanos 5, no es una cosa que yo me invento, según Romanos 5, la salvación es algo dinámica en la vida del cristiano, ¿no? El Señor nos salvó de la paga del pecado, por eso no estamos muertos, por eso tenemos una nueva vida. El Señor nos salvó el día que nos entregamos a Él de la paga del pecado, pero el Señor al momento de hoy, en este mismo momento, en la actualidad, en el presente, nos salva del poder del pecado. Y eso lo hemos experimentado a medida que vamos caminando en Cristo, vamos experimentando cómo se van rompiendo cadenas a nuestro alrededor, cómo cosas que no conseguíamos vencer, vencemos, cómo cosas que ni pensábamos que desagradaban a Dios, cuando nos hemos dado cuenta conseguimos romperlas en nuestras vidas. Entonces el Señor nos salva en el tiempo presente del poder del pecado, ese pecado que nos ha tenido atados durante años, ¿no? Y después, futuramente, el Señor nos salvará de la presencia del pecado, ¿no? Cuando estemos con Él, en su presencia, ahí no vamos a tener que luchar, ahí no va a tener poder sobre nosotros, ahí no vamos a tener que romper cadenas. ¿Por qué? Porque la presencia del mal no permanece en la presencia del Señor. Entonces, nos salvó del poder de la paga del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salvará de su presencia, ¿no? Hay un caminar, es un camino, necesitamos, como cristianos, si no... desafortunadamente yo sé que pues, cuando estamos un grupo así como estamos aquí reunidos, no todos somos cristianos, desafortunadamente, ¿no? Entonces, no es, si no has entregado tu vida a Cristo, no hay nada que puedas hacer para solucionar tu futuro o tu posición eterna, no hay nada, si no has entregado tu vida a Cristo. Entonces el consejo es que lo hagas, ¿no? Hoy es un buen momento, ahora es un buen momento, que lo hagas. No hace mucho alguien nos hablaba de qué pasa el día después de entregar nuestra vida a Cristo. Entregamos nuestra vida a Cristo y el día siguiente, ¿qué pasa? ¿En qué pensamos? ¿Cómo entendemos aquel paso de fe que dimos ayer? Y yo creo que la respuesta es esta, ¿no? Que hay delante de nosotros, vamos a acabar de leer el versículo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él, sino no pasará inmundo. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, hay un camino, hay un desafío que tenemos en nuestras vidas como cristianos. Y este versículo lo que tiene de particular y lo que te anima, lo
lo que a mí me anima en especial personalmente, es que dice que por torpe que sea, no tiene que ver con nuestra habilidad, no tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestra experiencia, porque dice, por torpe que sea, no nos vamos a extraviar. Cuando decidimos caminar por ese camino de santidad, cuando decidimos que nuestra vida cuente, cuando decidimos agradar al Señor, cuando decidimos que nuestra vida le glorifique. Cuando estamos caminando en este camino de santidad. Y es al que somos llamados, como Pablo le refería a los corintios, a los santos llamados a ser santificados. Esos somos nosotros. Entonces, con esto en mente, ¿no? Pensando en que, primero, en que nuestras obras no nos salvan, sino son una consecuencia de la salvación. Eso sí tenemos que hacer. No vamos a meditar o a leer y a pensar, a hablar un poco, a comentar una historia del Antiguo Testamento, ¿no? Que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6. Y es una historia que es igual, es activa, es de acción, es donde, conforme, si el Señor permite y lo podemos desarrollar bien, es como donde nos podemos ver identificados los cristianos, en ese tipo de acción, ¿no? Esa es nuestra respuesta para ¿y mañana qué? ¿Y al día siguiente de habernos entregado a Cristo qué? Ya tenemos una obra completa del Señor en nuestra vida, ya hemos nacido de nuevo, somos unas nuevas criaturas. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra salvación? ¿La hacemos valer? ¿No? Ese es el consejo, ¿no? Vamos a hacerla valer. Entonces, en la historia, para poneros en antecedentes de qué habla y de qué trata, ¿no? Pues es una situación en la que el pueblo de Israel perdió el arca. Los filisteos les robaron el arca, ¿no? Tuvieron, por no caminar conforme al plan de Dios, por no ser obedientes a los mandatos de Dios, tuvieron, en el capítulo 4 comienza, tuvieron derrotas en las guerras, ¿no? Tuvieron reveses militares, ¿no? Dice que en el versículo 2 que en una de las batallas perdieron 4.000 hombres, ¿no? Al final del versículo. En el versículo 10 dice que tuvieron otra batalla, perdieron 30.000 hombres de a pie, ¿no? Y en el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ofni y Fines. Dice que fueron muertos los dos, ¿no? Y el arca de Dios, el arca del pacto que simbolizaba, era donde se manifestaba la presencia de Dios, era donde Dios se revelaba o revelaba su voluntad al pueblo, ¿no? Por medio del sumo sacerdote. El arca de Dios fue tomada por los filisteos. Y eso provocó, bueno, dice que le dieron la noticia al padre, a este hombre, a Elí, al sumo sacerdote, le dieron la noticia y dice que el hombre cuando supo, en el versículo 18, y aconteció que cuando él hizo, fueron a decirle, ¿no? En el 17, y el mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención, cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque ya era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Vale. Cuando una de sus nueras supo la noticia, dice, y su nuera, la mujer de Finés, uno de ellos, uno de sus dos hijos, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente.
Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al hijo Icabod, diciendo: traspasada ha sido la gloria de Israel. Esta es la situación que produjo pues toda la guerra anterior, y que los hijos de Eli no habían sido muy fieles, que eran prevaricadores, ¿no? Que abusaban de su autoridad, ¿no? Y eso es un aviso para nosotros también, de ser prudentes con la autoridad que el Señor delega en nuestras vidas, sea cual sea, en el momento de fe que vivamos. Pues la obra es idéntica aquí en México que en Portugal, que en otros países que estamos. Entonces hay una delegación, porque hay una confianza, ¿no? Y hay una delegación de poder, pero nosotros tenemos que ser temerosos de cómo usamos esa autoridad que el Señor nos da dentro de su obra. Bueno, esta gente, por causa de no usarla de una manera correcta, por causa de abusar de su autoridad, aconteció todas estas situaciones que hemos visto, y acabó siendo un tiempo en que la gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios, la presencia de Dios dentro del pueblo de Dios desapareció. Eso es lo que había sucedido. Pero Dios a veces obra en medio de lo que nosotros no entendemos. Entonces los filisteos que habían robado el arca de la presencia del Señor, dice que primero en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Asdod era una de sus ciudades donde tenían el templo del dios, bueno, aquí dice del dios Dagón. Y empezaron a acontecer desgracias. No dice que metieron el arca en el templo y al día siguiente se levantaron y la estatua que ellos tenían de su Dios estaba caída en el suelo. La colocaron en su sitio y a la noche siguiente, cuando se levantaron por la mañana, igual la estatua estaba caída, pero esta vez se había partido. Había partido la cabeza, había partido las manos. Entonces ellos veían que aquello no... y comenzaron a tener enfermedades y veían que aquello estaba a ser un problema, ¿no? Y decidieron en el versículo 8, ¿veis? Dice que se pase el arca de Dios, el Dios de Israel, a Gat, a otra ciudad. En esa otra ciudad empezó a suceder las mismas cosas. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. O sea, en las ciudades donde ellos guardaban el arca, eso es lo que acontecía. Acontecían desgracias. Entonces primero la llevaron al primer sitio que hemos visto, a Asdod. Después la llevaron a Gat. En esta otra ciudad, en Gat, como vieron que sucedía eso, decidieron. Entonces, en el versículo 10, como vieron que las cosas no iban bien, dijeron: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, a otra ciudad, ¿no? Ellos iban pasando, como se dice en España, se iban pasando la bola unos a otros, ¿no? La patata caliente, ¿no? Porque no había más que problemas, no había más que desgracias. Decía: pues venga, pues para ti, ahora no, pues para ti. Y ya esta es en la tercera, dice, a Ecrón. Sucedió lo mismo, ¿no? Dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y se juntaron todos, ¿y qué decidieron? Decidieron devolverla. Decían: lo mejor que podemos hacer, ¿no? es devolvérsela a los israelitas. Dice en el versículo 6 del capítulo 6: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? ¿No? Ponían como ejemplo, hablando entre ellos, ponían como ejemplo la historia de Moisés en Egipto y cómo las 10 plagas diezmaron la nación egipcia. Y decían: entonces, ¿por qué vamos a hacer igual que ellos? Vamos a devolvérsela. Hicieron un plan. Claro, porque siempre se queda la duda, ¿no? Como a veces nos sucede a nosotros. Le pedimos a Dios algo, por lo menos en los comienzos de nuestro caminar con el Señor, ¿no? Le pedimos al Señor algo: Señor, ayúdame en esto. Y no entendemos cómo, pero la cosa se soluciona. Aquello que le hemos pedido a Dios, el Señor obra
y se pone a nuestro favor. Y se enciende en nosotros la duda. ¿Pero será que de verdad es porque le he pedido ayuda a Dios o es porque las cosas se han compuesto todas bien para que haya salido? No sé, pedimos perdón o pedimos una llamada de un familiar o pedimos ayuda en una situación que nos aflige o que nos angustia o que nos agobia y esa situación se soluciona o se nos vuelve favorable. Y se enciende siempre una lucecita de duda. Pero bueno, ¿será que esto es obra de Dios? ¿O será que todo ahora, antes nunca me salían las cosas bien y ahora de repente comienza a salirme todo bien? ¿Os ha pasado alguna vez eso? Yo os puedo dar testimonio que a mí me ha pasado. Me pasó en tiempos atrás. Decía, y yo reflexionaba y decía, pero si nunca me ha salido nada bien, ¿cómo es que ahora parece que todo está a mi favor? Que tengo la mayor suerte del mundo. Porque así somos, ¿no? Así es el corazón del hombre. Nos genera más incerteza aquello que nosotros vemos que está aconteciendo que nuestra mente, ¿no? O sea, en nuestra mente se levantan un montón de dudas de lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor. Y a esta gente les pasó igual. Dijeron, sí, vale, pues todas estas desgracias que nos están pasando, pero ¿será que es verdad por causa del arca o será que no? Entonces vamos a hacer un plan de cómo la vamos a devolver, y ellos idearon un plan que lo vamos a leer ahora, ¿no? De cómo lo vamos a hacer para saber si de verdad es por culpa del arca de Dios o no. Entonces hicieron así, ¿no? En el capítulo 6, en el versículo 7 comienza, ¿no? Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayáis puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Mesés. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Mesés, él nos ha hecho tan grande mal. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ha ocurrido por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras con sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semés. Vale, hasta aquí. Vamos a ver un poco o a comentar esto que dice hasta aquí. Ellos idearon un plan para saber si las desgracias, los problemas estaban a ser ocasionados por el arca de la alianza, por el arca del pacto, o eran, como dice aquí, consecuencia de algún accidente que nos haya ocurrido. Esto es. Y buscaron cómo, buscaron la forma que era a ellos más favorable. Yo no entiendo mucho, yo no soy una persona de campo, pero sí que sé las cosas que aquí dicen, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, las vacas tienen instinto maternal, las vacas van detrás de sus crías. La tierra de donde yo soy, en España, hay muchos toros bravos, toros de las corridas de toros, ¿sabéis, no? Yo he visto en el rastro, en el bazar, un bazar que hemos visitado esta tarde, que tenían cuadros ahora de las corridas de toros, de las que se hacen en España, ¿no? Ahora no es muy popular decir que te gustan, a mí me gustan y es de la tierra donde yo soy, ¿no? No es muy popular porque todo el mundo está en contra del maltrato animal, pero a mí me gustan, ¿no? Pero yo sé que tienen instinto maternal, yo sé que si tú le quitas a una vaca que recién ha tenido su becerro, se lo retiras, ella va detrás de ti, ella no es ajena a esa situación, ¿no? Después dice que eran vacas que nunca habían sido uncidas, ¿no? Dice, a las cuales nunca, en el versículo 7, a las cuales nunca haya sido puesto un yugo, a dos animales sin un yugo, ¿no? Que nunca les habían puesto, ¿sabéis el yugo lo que es? ¿Sabéis lo que es?
¿no? Es esto así, ¿no? Que se pone en la cabeza de cada vaca en uno. ¿Sabéis o no? ¿Sí? ¿O solo esta sección de aquí sabe lo que es un yugo? ¿Sabéis? Vale. Bueno, pues ¿para qué? Para que los animales trabajen dentro de ese yugo, no es algo que sea natural de ellos. Generalmente lo que hacen es que ponen a un animal que ya es experiente, en uno de los atan por un lado, y en el otro ponen al que tienen que enseñar, y el experiente enseña al otro. Pero en este caso no, en este caso lo que dice es que pusieron a las 2 vacas nuevas con crías, ¿no? Y las uncieron al carro. Y ellos decían, vale, y vamos a poner el carro en el camino. Y si las vacas van en el camino hacia donde nunca habían ido, no tenían experiencia en ello, no sabían o sea, no era un camino que conocieran, no era una situación que les fuera familiar, y encima tenían sus becerros guardados en casa. Todo estaba en contra, ¿no? Parece que todo estaba en contra para que en este caso el carro con las vacas fuera a devolver el arca de la alianza, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, esa es la situación, ¿vale? Dice en el 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semés. Esta historia yo la titulo Las vacas de Bet-Semés, ¿vale? Por el camino de Bet-Semés. Y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semés. Estos animales estaban a llevar adelante la obra del Señor. Estos animales cargaban el arca de la alianza, ¿no? Cargaban la presencia de Dios y la iban a llevar y la estaban sacando del territorio de los filisteos. Y si nosotros estaban llevando la obra hacia el frente, hacia adelante. Y si nosotros hacemos un paralelismo con nuestra vida como cristianos, con nuestro caminar, no hay otro caminar que sea útil, no hay otro caminar que sea bendecido por el Señor, sino aquel que le da gloria a Él. No hay otro. Si nosotros nos identificamos con esta situación, si nosotros somos los que queremos llevar adelante la obra de Dios en nuestra espaldas, ¿no? Aquí tenemos unas directrices. Si nosotros queremos ir por ese camino de santidad que hasta el torpe no se desviará, aquí tenemos unas indicaciones, ¿no? Primero dice, ¿no?, que iban andando y bramando, ¿no? Yo lo he visto en la tele y yo creo que lo he visto también en el campo, ¿no? Braman llamando a sus hijos, ¿no? Llamando a los becerros. Así es como los llaman, así es como tratan de localizarlos cuando lo pierden. Pero iban andando hacia adelante. Y sabéis, a nosotros nadie nos ha garantizado, o así debe de ser, de que no va a ser costoso, de que no va a ser doloroso servir al Señor. Vamos a tener que pagar un precio por ello. Vamos a tener que pagar un precio por ello. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les estaba explicando qué era necesario para ser sus discípulos, para ser discípulo de Él, decía, pues todo aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Dice, todo aquel que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no entrega lo que tiene no puede ser mi discípulo. ¿Sabéis? Y en esa declaración o en esa enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, en medio hay 2 versículos que hablan del hombre que construye una torre y calcula primero el precio. ¿Sabéis de qué texto estoy hablando? Y después habla del rey que va a la guerra y tiene que calcular si con su ejército es capaz de vencer. ¿Por qué? Porque implica un precio. Servir al Señor implica un precio. Cuando Jesús le encomienda a sus discípulos y dice, después de recibir el Espíritu Santo, ¿no?, después de Pentecostés, dice, iréis a los confines de la tierra y me seréis testigos, ¿no?, en Judea, Samaria,
Dice, me seréis testigos. No dice que vamos a testificar, vamos a ser testigos. Nuestra vida es la que tiene que valer. En ese hacer valer nuestra vida cristiana, en ese hacer valer nuestra vida nueva, en ese servir dentro del ministerio de la obra, también entra el testificar. Pero nadie nos ha dicho, o así debe de ser, de que no hay que pagar un precio. Claro que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros podemos experimentar eso en medio de las tormentas, en medio de la tormenta más oscura, cuando todo el mundo a nuestro alrededor dice, no, Pedro, Juan, Miguel, no te da, que nos estamos hundiendo. Pues igual que Jesús iba en el barco, ¿no? Dice que dormido en la popa, en la proa, que iba dormido en la proa. No es que nos tenemos que quedar dormidos, pero manifiesta paz, confianza en el Señor. Entonces, esa tiene que ser nuestra condición. Si queremos llevar la obra del Señor en nuestra vida, en nuestra espalda, si queremos cargarla, si queremos ser útiles para la obra, si queremos tener una respuesta, ¿y al día siguiente qué? Al día siguiente, aquí tenemos el desafío, ¿no? Hay una situación, y después vamos a acabar, ¿no? Hay una situación en la que podemos declarar y cabot, la gloria del Señor se ha apartado. Muchas veces vivimos así, cuando la gloria del Señor se ha apartado de nuestra vida, se ha apartado de nuestro ministerio, se ha apartado de nuestro trabajo, se ha apartado de nuestra responsabilidad. Tiramos con nuestras fuerzas, vamos adelante con lo que sabemos ya, con la experiencia que tenemos, pero el Señor ahí no recibe gloria con ese trabajo. No solo Cristo en nuestras vidas, Cristo en Colosenses dice, Cristo en ustedes, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No hay otra manera en la que el Señor reciba gloria con nuestras vidas. Entonces, si nosotros queremos ser de ese tipo de gente, esta es una de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Va a costarnos, como estas vacas, ¿no? Que dice que iban andando pero bramando, iban quejándose, iban llamando por sus hijos, por sus becerros que habían quedado atrás, pero dice que iban en un camino recto, que iban hacia adelante. Después dice, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Yo me imagino, ¿no?, los animales en el camino, ¿no?, un camino de tierra, ¿no?, y pues habría hierba verde, ¿no? Seguro que no iban por una carretera alquitranada, ¿no? Y habría hierba y habría, ¿no?, cosas que les podían llamar la atención, ¿no?, parar y comer, o cosas que les podían llamar la atención. Sin embargo, dice que ni a derecha ni a izquierda. Y esa es otra característica que tenemos que considerar, ¿sabes? Porque a veces, y sobre todo considerando la sociedad conforme está, ¿no? Me decía una de mis hijas esta mañana que ya no somos ni vosotros ni vosotras. Por lo menos en Europa ahora somos, a ver si alguno sabe cómo es. Ni vosotros ni vosotras, ahora somos, ¿cómo? Vosotres, ahora somos vosotres, para no discriminar, ¿no? Para no decir, cuando dicen vosotros, discriminamos a las chicas, y cuando dicen vosotras, discriminamos a los chicos. Entonces, para no discriminar, ahora dicen vosotres, ¿no? ¿Sabes? Cada vez se van entendiendo las cosas de una manera más ambigua, ¿no? Sin que haya claridad, todo se convierte como en una cosa espesa. Y las personas al final, pues todo genera confusión. Sin embargo, aquí dice que para nosotros llevar adelante la obra, para nosotros poder ser útiles, hacer nuestra vida valer, poderle dar gloria a Dios con ello, no nos tenemos que apartar ni a derecha ni a izquierda. Porque el Señor ha puesto, como hemos leído en Isaías, delante de nosotros, ¿qué ha puesto? ¿Un camino de qué? De santidad. Un camino de santidad, ¿no? Y es un camino estrecho, bueno, podemos darle muchas características a ese camino que leemos en las Escrituras. Pero ese es el camino que el Señor ha puesto para nosotros. Y no es ni a derecha ni a izquierda. Nosotros, en nuestra tendencia
como somos, como hombres, ¿no? O como mujeres, o si usamos como, no sé cómo se diría entonces, como hombres y como mujeres del Señor, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? La tendencia que tenemos, ¿qué es? Es a ensanchar el camino, a ir más cómodos, a buscar donde nosotros conseguimos ir adelante, pero un poquito más satisfaciendo los deseos de nuestro corazón, ¿no? Esa es la tendencia que tenemos, es una realidad y es bueno reconocerla, porque si la reconocemos nos resulta fácil arrepentirnos, si no lo reconocemos es imposible. Entonces es bueno reconocer que tenemos esa tendencia y nos podamos arrepentir y le podamos decir a Dios: Señor, perdóname, pues porque me estoy yendo muy a la derecha, ¿no? Allá se dice te estás yendo de onda, ¿no? No sé si aquí se dice también o no. ¿Es esa expresión, sí? Aquí también se van algunos de onda o no. Algunos se van, ¿no? Entonces es igual que allí, ¿no? Te estás yendo de onda, ¿no? Bueno, pues, ¿vale? Dice ni a derecha ni a izquierda. Esa tiene que ser nuestra posición. Sabemos por dónde tenemos que ir, ¿sabes? Por ese camino que el Señor nos ha marcado. Sabemos que en nuestra vida hay una posición de santidad, que la hemos adquirido en la cruz, ¿no? Que es la vida de Cristo en nosotros. Pero a la vez sabemos que tenemos un camino de santificación y por ese es por el que tenemos que caminar. Y otro aspecto muy importante, y que, bueno, vamos a pararnos un poquito en él, y que es vital para los cristianos, es que son dos. Era una pareja, eran dos vacas, ¿no? Nosotros el Señor muchas veces llama a un hombre, eso es cierto. El Señor, pues en el Antiguo Testamento vemos como el Señor llamó a Noé, a Abraham, el Señor llamó a Elías, a Eliseo, solo a un hombre, a Daniel, ¿no? Y alrededor de ese hombre, pues construyó su obra, llevó adelante su obra. En nuestra vida es igual, ¿no? El Señor pide el sí de nuestro corazón, una relación personal con Él. Pero después tenemos que entender, ¿no? que Cristo vino a formar. En todas las historias del Antiguo Testamento no se habla del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso solo pasó después de que Él viniera, de que Él fuera muerto y resucitara. A partir de ahí es donde comenzó a formarse su iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos, los que estamos aquí. Pero no hay cristianos solitarios. Tenemos que entender que tenemos que trabajar siempre en comunión con el resto de nuestros hermanos, ¿no? Quizás hay puntos, tomando el ejemplo del cuerpo, ¿no? Que Pablo usa en los Corintios, igual hay partes de nuestro cuerpo que nunca se van a llegar a tocar, ¿no? Aquí en la espalda, ¿no? Y después ya, según tu forma física, cada vez hay más, ¿no? Que no llegas, ¿sabes? Pero tú hay puntos aquí en la espalda que no llegas con la mano, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese punto de la espalda no forme parte de tu cuerpo, es tu cuerpo igual, ¿no? Pero ese punto se relaciona con la mano por el resto del cuerpo. Así es como se articula el cuerpo, unas partes del cuerpo con otras, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, el hecho de que aquí vayan dos, pues lo que nos enseña es que para llevar la obra del Señor adelante, tenemos que tener comunión con los hermanos. Y hay muchos sitios en la palabra donde habla de los beneficios de buscar compañía en nuestro trabajo, de buscar compañía en nuestro ministerio. Vamos a leerlo en Eclesiastés, que es un texto que se usa mucho en las bodas, pero cuando hay las bodas, ¿no? Pero en ningún sitio dice que sea un texto exclusivo para ello, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, dice en el versículo 9, y después hay otro que vamos a leer en Proverbios que también es muy interesante. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En el versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno,
2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, pues este versículo, como os digo, pues igual lo habéis oído en compartir en bodas, ¿no? Pero no es exclusivo de bodas. Y habla del beneficio de trabajar en equipo. Mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga por su trabajo, ¿no? Y ahora en Proverbios, en el capítulo 30 de Proverbios, ¿no? Dice en el versículo 24, dice 4 cosas, Proverbios, que es el libro anterior a Eclesiastés, dice el capítulo 30 en el versículo 24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que todos los sabios. Y ahora dice las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Y ahora dice, las langostas, que no tienen rey, y salen todas en cuadrilla. Y acaba la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Pero el 27, las langostas que no tienen rey y salen todas en cuadrilla, ¿no? Hablando de las langostas, sin organización, pero son una plaga, van todas juntas, ¿no? Bueno, pues los beneficios de no hacer o de no buscar hacer nuestro trabajo solo, que a veces nos pasa, ¿no? A veces queremos ir adelante porque yo lo veo, porque yo lo sé, porque yo lo entiendo, ¿no? Y perdemos fuerza, perdemos capacidad de poder hacer las cosas, pero principalmente, y vamos a verlo ahora en el capítulo 18 de Mateo, ¿sabéis? Principalmente perdemos la presencia o la unción del Señor, ¿no? El Señor, como os digo, nos formó como un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar articulados unos con los otros, de alguna manera tenemos que trabajar unidos unos con los otros, ¿no? Y cuando el Señor habla de su iglesia, nosotros a veces podemos pensar que ese término solo lo aplica a grandes congregaciones, pero ¿sabéis cuál es el número mínimo al que Jesús denomina a su iglesia? A ver si algún valiente que se aventure. Si no acierta, no pasa nada. ¿Cuál es el número mínimo de personas que el Señor llama a su iglesia? ¿Quién ha dicho? ¿Pero quién ha sido? A ver, levanta ahí la mano. ¿Quién ha sido? El que ha dicho 2 o más. 2 o más. Ese es el número mínimo, 2. El Señor, y después podemos hablar de todas las bendiciones que tiene la iglesia del Señor. Cuando Él le decía a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la revelación que Él tuvo, levantaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué gran bendición!, ¿no? Que las puertas del infierno, el plan no va a prevalecer, no va a tener autoridad sobre su iglesia. ¡Qué gran bendición! Y esa iglesia pueden ser 2 personas. Vamos a verlo y ya veréis, ¿no? Es una de las, de las cosas que llaman la atención, ¿no? De por qué nos conviene buscar trabajar con nuestros hermanos. ¿Por qué nos conviene ser 2 mejor que 1? Porque tienen mejor paga de su trabajo, ¿no? Entonces, vamos al capítulo 18 de Mateo. Y ya vamos acabando, no nos queda más 10 minutos y yo creo que ya. Dice así, ¿no? Dice en el capítulo 18, en el versículo 18, vamos a leer. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esta palabra que dice aquí, de acuerdo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿no? Pues los que entienden mucho de la Biblia y los teólogos dicen que
En el original, la palabra que estaba escrita en griego era sinfoneo, de donde viene la palabra sinfonía, ¿no? Una sinfonía, cuando tocan los músicos de música clásica, una sinfonía. Entonces dice, si dos de vosotros estáis afinados como es una sinfonía, ¿no? Cuando están los músicos preparándose para tocar, ¿no? Suena muy mal, ¿no? Suena cada uno con su instrumento, afinándolo y poniéndolo a punto para después tocar. En ese momento antes de empezar suena muy mal, cada uno hace un ruido por un lado, ¿no? No como vosotros sonáis bien siempre, ¿eh? Siempre, pero vosotros otros, ¿no? Cuando están, ¿habéis escuchado eso alguna vez? No, suenan muy mal, hacen un ruido muy disonante. Pero después llega el director, ¿no? Se sientan todos, llega el director, da así 3 golpecitos, ¿verdad? Hace ta, 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 y empiezan a sonar y suena muy bonito, ¿sí o no? Suena muy bonito y es una sinfonía bonita. Y son los mismos músicos con los mismos instrumentos, pero tocando en armonía, ¿no? Y yo lo veo así a veces somos los cristianos. Como antes de empezar, antes de haber un director que nos dirija, todos sonamos como los instrumentos, pero sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de armonía. Sin embargo, el Señor está aquí diciendo, si os ponéis de acuerdo, si tocáis en armonía, si vivís en armonía, si lleváis la obra adelante en armonía, lo que le pidáis al Padre, ¿no? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero ¿y por qué? Y aquí es donde dice, porque donde están 2, o 3, o 4, o 5, o 5.000, pero dos personas en armonía, 2 personas en comunión, 2 personas sonando como una orquesta afinada. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Él es el director, Él es el que nos pone, Él es el único que nos puede poner a sonar a todos con un sonido bonito, ¿no? Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿eso es lo que buscamos como cristianos o no? En cada cosa que hacemos, hemos estado visitando algunas de vuestros bazares, muy bonitos, sí señor. La verdad es que son de admiración, ¿no? Están bonitos, bien. No creo yo que los hayáis puesto tan bonitos para que los visitáramos nosotros esta tarde. Yo espero que no, es imposible. Muy bonitos. Entonces, en eso, en los recados, en los fletes, si hacéis, en los trabajos, en los talleres, donde sea. ¿Queremos que el Señor esté en medio o no? ¿Queremos que Él pueda responder nuestras oraciones o no? Bueno, pues tenemos que estar dispuestos tenemos que buscar trabajar en armonía. Nuestra vida tiene que ser como una sinfonía con nuestro hermano en la fe. Volviendo a 1 de Samuel 6, y ya vamos en la recta final. Esa es la importancia de ser 2. Esa es la importancia de trabajar en unión, en comunión, en armonía con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Pagando un precio, estando dispuesto a morir a muchas cosas, sufriendo, como dice aquí, ¿no? Que los animales iban bramando por sus hijos, por los becerros que iban atrás. Bueno, ese es el precio, tenemos que ser conscientes, hay un precio a pagar para llevar adelante la obra de Dios. En el 13, y los de Bet-Semes segaban trigo en el valle, y alzando los ojos, ¿no? Vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo, 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y se paró allí donde había una gran piedra. Entonces nosotros estamos en esa posición, tenemos ese deseo, soportamos esas dificultades para llevar adelante la obra del Señor. Pero nuestra paga no está, o no buscamos
una recompensa terrenal. Nuestra paga está en los cielos. Lo que buscamos es una vida eterna, ¿no? A la diestra del Señor, donde ¿qué? Donde hay plenitud de gloria, ¿no? Lo que buscamos es llegar un día a la meta. Lo que buscamos es que el Señor diga un día: pasa, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese es nuestro trabajo. Porque ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces nos sucede como vamos a leer ahora. Muchas veces nosotros estamos poniendo el 100% de nuestro corazón en cualquier situación. Y después dice aquí, mirad, dice: y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¿No? Podíamos pensar que les iban a hacer un monumento, ¿no?, a las vacas, ¿no?, con tal dificultad que había, con todo que tenían en su contra, y ellas hicieron lo que tenían que hacer. Sin embargo, dice que cortaron, rompieron el carro y con las maderas, y que las vacas las cortaron y hicieron un holocausto con ellas, ¿no? Pero tenemos que tener, eso forma parte de nuestro servicio. Pablo dice, vamos a leer, que lo tengo aquí apuntado, en 2 Corintios, en el capítulo 12. Vamos a volver aquí a Samuel para leer más una cosa y ya está, pero vamos a 2 Corintios. Dice: he aquí, capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Dice: y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿No? Pablo les está diciendo a los Gálatas: yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo os gastaré. Es la misma, es paralelo a la historia esa que hemos visto de las vacas de Bet-Seman. Es una historia paralela. Pablo dice: gastaré lo mío, yo mismo me gastaré por amor a vosotros. Dice: y mismo que amándoos más, sea amado menos. Y esa es una consideración y una reflexión que tenemos que tener en nuestro servicio, cuando decidimos llevar adelante la obra del Señor. Nuestra paga no está, nuestra mirada tiene que estar en los cielos. La paga que realmente buscamos no es estar en la presencia del Señor, es que un día diga: pasa, buen siervo fiel, entra en la presencia del Señor. Y toda esta historia, volviendo al libro de Samuel, al capítulo 7, toda esta historia que devolvieron el arca quedó ya en Israel. Samuel llamó al pueblo al arrepentimiento, a dejar de hacer lo que estaban haciendo mal, a buscar vivir dentro de la presencia de Dios, ¿no? Porque acordaros que venían de aquella situación en la que habían recibido derrotas, que habían muerto los 2 hijos del sumo sacerdote, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Y Samuel llamó al arrepentimiento al pueblo. Y dice después en el capítulo 7, dice en el versículo 11, vamos a leer en el 11, dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Dice: y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo que hasta aquí nos ayudó el Señor. La primera situación
era la de Icabod. ¿Os acordáis? Que decían, vamos a poner a mi hijo Icabod. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ha apartado de Israel. Y después de la historia que hemos visto, ¿no? Considerando como a veces vivimos así, que no vemos sentido que a nuestro trabajo, se convierte en algo rutinario, algo lo mismo cada día, no nos sentimos bendecidos en ello y decimos, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde están aquellos tiempos de gozo que viví? Pues tiene que haber una entrega, tiene que haber un sufrimiento, tiene que haber lo que hemos visto, lo que hemos leído, que nos sirve de ejemplo de estas dos vacas, ¿no? Para que de aquel Icabod, que la gloria del Señor se había traspasado de Israel, podamos llegar a este Ebenezer, que hasta aquí nos ayudó el Señor. Desde una situación hasta la otra, ¿no? Dice en el versículo 2 del capítulo 7, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿No? A lo mejor pasa mucho tiempo hasta que nosotros veamos el resultado de nuestro esfuerzo, ¿sabéis? Hasta que nosotros veamos el resultado de nuestra determinación, hasta que nosotros veamos el resultado de nuestra posición firme en la fe, hasta que nosotros veamos las consecuencias de cargar la presencia del Señor, de querer decir, yo quiero llevar adelante la obra, yo quiero que esto no sea solo una organización, quiero que sea un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Y te comprometes con eso, con firmeza en tu corazón. Y a lo mejor lo decides hoy y mañana, y a seguir, y al seguir, y a seguir, y pasan 20 años, pero más tarde o más temprano el Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tenemos, ¿por qué? Por tardanza, pero el Señor no retarda su promesa. ¿Sabes? De aquel Icabod, de aquel momento en el que estábamos igual un poco sin sentido y perdidos dentro de la obra y todo parecía en nuestra contra. Hay un proceso, hay un camino, que es un camino de santidad, no hay otra manera. No podemos intentar buscar, es un camino de entrega, es un camino de tomar a Jesús como autor y consumador de nuestra fe, de poner nuestra mirada en Jesús, ¿no? Hebreos 12, hay un camino, pero vamos a llegar a Ebenezer, a poder declarar al día de hoy, en este momento, como os decía al principio, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hemos pasado tiempos muy difíciles, hemos pasado Icabod, hemos tenido que bramar, que clamar, que llorar, que gritar desde nuestro corazón. Hemos tenido que negarnos a tantos deseos a la derecha y a la izquierda porque sabemos cuál es el camino que el Señor nos ha llamado. Pero llegará un momento en el que podemos declarar con firmeza, ¿no? En autoridad, con poder, y podemos decir, Ebenezer, ¿por qué? Porque hasta aquí, ¿qué? Nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir, ¿vale? Que hay un desafío. El día de hoy o el día de ayer dijimos sí al Señor, y el día siguiente que tenemos un desafío, un camino de santidad, un camino de entrega, ¿vale? Pues nada más.